Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mi Molesta Opinión. Como sabéis, el ser humano somos bastante complicados y a veces muy difícil entender nuestros comportamientos. Cuando te desenamoras de alguien, muchas veces no hay ninguna razón que lo explique, ¿no? La persona por la que ya de repente no sientes nada, pues es la misma que conociste hace años y que te volvió loco. Y no es que haya pasado nada que motive este cambio de sentimientos. La rutina, la convivencia, la costumbre, pues hace que lo que las características de esta persona que en principio nos encantaban, pues ahora nos dejan indiferentes y ya no nos despiertan ningún tipo de sentimiento. Cuando sucede esto, pues uno tiene que recurrir a ese tópico del no eres tú, soy yo, para explicar por qué de repente quieres dejar a alguien a quien antes querías sin que realmente haya pasado nada. ¿Nos puede estar pasando algo parecido a esto con el cine de superhéroes en general y con el UCM, el universo Marvel en concreto? Hay mucha gente que dice que sí, que esto es una moda que está pasando, que la gente se está cansando, que nos estamos aburriendo de este género y que al final pues esto se va a agotar y dejaremos de ir al cine a ver las películas. Es cierto que algo de esto hay, es inevitable, ¿no? Llevamos muchas películas del UCM y evidentemente después de 15 años pues el trayecto nos ha pasado factura y nos vamos un poco desencantando. En 2008 nos volvió locos Iron Man y ahora en 2023, 15 años después, pues este Ant-Man y a la avispa Quantum Mania pues la hemos recibido con bastante frialdad. Valores aparte de la película o de las dos películas, me gustaría saber o me resultaría curioso saber qué pasaría si en 2008 se hubiera estrenado este Ant-Man y ahora en 2023 estrenasen Iron Man. Posiblemente fliparíamos con este Ant-Man en aquel momento y nos alucinaría saber que ha habido tres películas de Ant-Man en solitario, aparte de sus apariciones en otras entregas. Y posiblemente el Iron Man, pues hoy en día nos parecería una película igual del montón a la altura de las que ha habido en esta última y aburridilla cuarta fase de Marvel. Así que es cierto que el momento en que vemos las películas y nuestra experiencia pues afecta a nuestra valoración de ellas, ¿no? Pero es cierto también que este un poco desapego que estamos sufriendo en general todos, incluso los más fanáticos o más aficionados al mundo del cómic, este desapego que como digo estamos sufriendo por el universo, por el UCM, pues tiene que ver también con la calidad de las películas, ¿no? Es cierto que esta última cuarta fase ha sido bastante aburridilla, bastante del montón, bastante poco emocionante, aunque creo que este Ant-Man ya pertenece a la quinta, pero bueno, en resumen, estas últimas películas que hemos recibido pues han sido bastante convencionales y poco estimulantes. Para mí, desde luego, creo que la más interesante, aunque no quiere decir que sea la mejor, ha sido posiblemente Eternos, porque creo que es la película, digamos, más arriesgada y más novedosa y que más quiso romper moldes o normas habituales del UCM. Pero bueno, en resumen, yo pienso que esto puede revertir. Aunque estemos cansados un poco de este universo y del cine de superhéroes en general, creo que después de veintitantas entregas, si nos llega algo al nivel del Soldado de Invierno o algo al nivel de Infinity War, yo creo que la gente seguirá respondiendo, seguirá emocionándonos y volverá a subir bastante la expectativa por este mundo, por este universo o por este género. A ver si esto sucede realmente. Pero bueno, para centrarnos en este Quantum Mania, este Ant-Man y la avispa Quantum Mania, pues debo decir que es una película pues que me ha resultado bastante floja y bastante poco interesante. ¿Es una película mala? No, realmente yo lo he dicho varias veces. Creo que ninguna de las películas de las que normalmente hablamos en estos foros es mala en sí. Malas son las películas de Asylum, son las películas en las que la cámara está desenfocada, en la que los actores no saben el diálogo, son malos actores, los escenarios son cutres. Esto no pasa con el universo Marvel, todos son películas de un nivel de producción muy alto y que a casi todos los niveles de lo que pueden colaborar en la producción de la película pues tienen muy buen nivel, ¿no? Luego es otra cosa que la película nos guste, nos emocione o nos funcione. Pero son buenas películas que realmente pues no acaban de funcionar o están dirigidas, como ya hemos dicho alguna vez, a un público que muchas veces no somos nosotros. Esta película se deja ver, está entretenida, pero es cierto que bueno, pues no me acabó de gustar o no me gustó demasiado. ¿Por qué? Hay gente que dice que el CGI es malo, que los efectos especiales son malos. Yo no voy a entrar a debatir esto, no tengo ojo para juzgar esto digamos, con la justicia que haría falta, pero cuando veíamos películas de Ray Harryhausen o cuando vemos Tiburón, incluso hoy en día, tenemos claro que lo que aparecen son muñecos y las películas no siguen funcionando. Así que los efectos especiales creo que juegan su juego importante o juegan su base importante, pero no son decisivos. También es cierto que es una película muy infantil, pero infantil en el mal sentido de la palabra, ¿no? Infantil en el sentido de tonto y ramplón y facilón, porque bueno, Los Increíbles también es una película infantil, Toy Story 2 es una película infantil,
El Gigante de Hierro, una película infantil, y son películas estupendas que los adultos podemos ver, disfrutar y flipar y emocionarnos con ellas. Así que el problema no es la infantilidad, sino que realmente es una película pues que está hecha ya, me parece a mí un poco sobre, pues con el piloto automático, que no aporta gran cosa nueva, que no emociona y que realmente pues no te deja bastante indiferente, más allá de que te puede resultar más o menos entretenida. ¿Qué nos cuenta? Pues bueno, a grandes rasgos nos cuenta este experimento en el que está liada la hija de Ant-Man, que bueno, pues conlleva que al final ella, su padre, la novia de su padre y sus abuelos, pues viajen a este mundo infinitesimal, a este quantum verso, en el que se encuentran con este Kang, que bueno, pues es ese personaje que va a tener tanta relevancia teóricamente en las futuras entregas del UCM y que bueno, pues va a ser, parece, el villano central de toda esta próxima etapa, como fue en su momento Thanos. Habrá que ver si tiene el peso o tiene la potencia que tenía Thanos. A mí este Kang, desde luego, interpretado de momento por Jonathan Majors, que según los últimos acontecimientos es dudoso que siga interpretando en el futuro. A mí, como digo, este Kang, a mí, de momento, por lo que he visto, ni en la serie de Loki ni en esta película me parece que tenga, o que se le haya sacado el partido suficiente como para que pueda ser el personaje que unifique, o el enemigo que unifique todas estas entregas de la saga, pero bueno, habrá que ver. Esperemos que futuros guionistas o futuras películas le den una dimensión pues más potente que la que hasta ahora estamos teniendo, ¿no? La película de entrada ya empieza con un concepto que a mí me repatea bastante, que es este de que los héroes sean los que lían la historia, ¿no? Es como pasó con Spider-Man en No Way Home. O sea, quiero decir, no, los superhéroes están para solucionar cosas, no para liar cosas y crear problemas, ¿no? Este Deus Ex Machina o este truco de guión de que se vean metidos por su propia ineptitud en una peripecia como esta, pues no me gusta demasiado. Pero bueno, la realidad es que se mete en este universo y tenemos otro elemento pues que me molesta más casi que el anterior, que es esto de meter a los personajes en un universo en el que, bueno, pues como todo puede suceder, pues cualquier cosa puede pasar y te encuentras un poco desvalido tú como espectador sin saber a qué atenerte o a qué no, y cualquier cosa que les ocurra a los guionistas para salir del paso de estos personajes pues es válida, porque mostramos un universo no mágico estrictamente hablando, pero en la práctica mágico, porque puede pasar cualquier cosa. Y de esto se contagia también el propio malo, ¿no? Que es este Kang, que tiene esta característica tan molesta de algunos personajes buenos y malos, que no tenemos claro cuál es su nivel de poder, ¿no? Porque, por ejemplo, en un momento le vemos destruir un poblado con sus rayos, parece imparable y todopoderoso, pero luego se enfrenta a Ant-Man a puñetazos, cuando Ant-Man es un personaje que más allá de la capacidad de crecer o reducirse, no tiene más superpoderes, y como digo, un tío que se ha cargado un pueblo entero en un momento, pues la escena o la secuencia siguiente pues tiene problemas para acabar con una sola persona con poderes limitados. Esto me quema bastante porque realmente me pasa como con los dinosaurios de Parque Jurásico, ¿no? Que llevan toda la saga comiéndose la gente adecuada, nunca se comen los protagonistas, cada vez se comen a menos gente, es cierto, pero incluso en las primeras entregas que devoraban a más gente o con más facilidad, pues siempre tenían claro a quién se podían comer y a quién no. Esto resulta muy forzado, y si tienes un tío que tiene una capacidad de estructura tremenda, pues la tendrá para los masillas y también para los protagonistas. Y ya os digo, esto unido al concepto de universo o de escenario mágico, pues realmente hace que esta es una película en la que no te crea mucha expectación, ¿no? Normalmente tú en una película te vas devanando los sesos porque sabes en qué escenario estás, qué reglas rigen ese escenario, qué poderes o qué habilidades tienen los personajes, y en función de todo esto te devanas los sesos pensando cómo van a poder aplicar esas capacidades que tienen a desenvolverse en ese universo del cual conoce las reglas. Cuando no sabes ni las capacidades de los personajes ni qué reglas rigen ese universo en el que estás, pues realmente desenchufas un poco, desconectas, porque dices, bueno, pues aquí va a pasar lo que quiera que pase y todo me lo voy a tener que tragar. Entonces, bueno, pues pierde mucho ese juego de anticipación o de devane mental que tenemos los espectadores cuando la película realmente es interesante. En este caso, desde luego, no sucede. El resto de los personajes, pues bueno, para mí lo mejor es poder ver a Michelle Pfeiffer y Michael Douglas aquí ya de cierta edad, pero disfrutar de ellos en pantalla, sobre todo convertidos un poco en héroes de acción. Paul Rudd está bien. Evangeline Lilly, es cierto que luego leí, después de ver la película, que había tenido algunos problemas con sus declaraciones antivacuna del COVID, y que eso había hecho que se hubiera recortado bastante su presencia en la película, y es cierto que pensando en ella a posteriori, recuerdo que sale muy poco o no la recuerdo muchas escenas. No sé si esto es un poco, este recuerdo está condicionado por aquello que leí, pero la verdad es que para ser, digamos, protagonista de la película y aparecer en los títulos de crédito junto a Ant-Man, no la recuerdo mucho, sinceramente.
Bill Murray aparece, yo, un tío que por el visto quería llevar tiempo queriendo aparecer en el universo Marvel. Yo, Bill Murray, no comparto el entusiasmo que tiene gran parte del fandom por este hombre. A mí me cae relativamente mal. Me gustan algunas de sus películas, pero realmente no es un tío que necesite para nada, ni que me emocione verle cuando aparece simplemente por ser Bill Murray. Ya os digo, no es un tío que me guste demasiado como actor, ni me cae especialmente simpático. Pero bueno, aquí tiene esta aparición para reforzar este fanservice pues que tanto gusta aparte del público. Y tenemos, inevitablemente, hay que hablar de ese espantoso diseño de MODOK, que también leí que parece ser que la productora lleva tiempo queriendo incluir a MODOK en alguna de las películas. No entiendo bien por qué. Hay 3.000 millones de personajes en el universo Marvel más interesantes que MODOK, pero por alguna razón querían meter a este. No habían encontrado la forma y bueno, aquí es cierto que tuvieron la habilidad de pensar que bueno, como al final es una es un producto del chaqueta amarilla que aparecía en el primer Ant-Man, pues era una forma el meterle en este universo cuántico de que Kang pues supiera de la existencia de la familia Pym y de sus poderes, y bueno, de alguna forma enlazar a estos con Kang y propiciar que apareciese este personaje en la película como ellos querían. Pero realmente, ya digo, creo que no es difícil pensar en un diseño peor que el que sacan en esta película. He leído por ahí que bueno, es que en los cómics es ridículo también. Sí, en los cómics es ridículo también, pero es que ni siquiera han hecho una traslación literal de cómo es en los cómics. Algo que hubiese entendido y decir, bueno, es que es ridículo, pero es que es como en los cómics. Ni siquiera es como en los cómics, es todavía peor. Y bueno, la verdad es que es una aparición que la verdad que lastra bastante la película, porque cada vez que aparece en pantalla es complicado evadirte de lo que estás viendo y afecta a la imagen de toda la película. En resumen, como digo, una película muy facilona y muy infantil en el peor sentido de la palabra, que pues eso, la ves, te entretiene moderadamente y te olvidas de ella, pero que realmente no es, creo, el tipo de películas que la mayor parte de los aficionados queremos ver. Está funcionando en taquilla moderadamente bien, lleva unos 470 millones de taquilla en todo el mundo, lo cual, bueno, es suficiente para cubrir gastos, pero bueno, para tampoco ninguna locura. Es cierto que he leído que es la tercera secuela del UCM que recauda menos que sus películas anteriores, ¿no? Cosa que ha pasado ya también con Wakanda Forever y que pasó con Vengadores la Era de Ultron. Esto, bueno, es una anécdota sin más, ¿no? El que recaude menos que el anterior no significa que sea un fracaso, pero es cierto que en este caso la recaudación está siendo bastante modesta, de algo de lo que, bueno, es inevitable hacer una lectura un poco más general cuando vemos la recaudación que está teniendo últimamente las películas de superhéroes así más conocidas, ¿no? Tuvimos aquel desastre de Black Adam, otro desastre aún mayor con Shazam, y esta película de Ant-Man que, bueno, pues no ha sido un desastre económicamente, pero bueno, tiene una recaudación bastante modesta y lejos de los taquillazos de Marvel que he conocido en otros momentos. Entonces, bueno, esto digamos que puede ser un capítulo de transición dentro de esta saga, de esta macro saga, o de esta macro serie que es el UCM, que sí, que aporta cosas necesarias de contar, como es un poco la presentación más en sociedad de Kang, que tendrá más relevancia en el futuro, tanto de Kang como de sus otras personalidades que aparecen al final y que bueno, que espero tengan más potencia, como estos Immortus o Ramatut o toda esta gente que sale, estas versiones alternativas de Kang. Pero bueno, que espero que Marvel todavía nos depare cosas más interesantes y más potentes que esto, y que no continúe esta, digamos, trayectoria de languidecer y de ofrecernos cosas cada vez menos interesantes. Así que bueno, dos cositas para Marvel. Primero, dejad ya, os liberamos de la obligación de introducir escenas post-crédito. La cosa tenía su gracia al principio, sobre todo porque bueno, era novedoso y las escenas eran más interesantes, pero hoy en día ya resulta un poco cansino, después de 2 horas de película o 2 horas y pico, pues tenerte que tragar 10 minutos de títulos de crédito para ver una escena post-créditos que muchas veces no tiene ningún interés y que no aporta gran cosa. Y segundo mensaje, yo ya he dicho alguna vez que creo que lo que tiene que hacer Marvel es lo mismo que hizo en los cómics, es diversificar. Lo mismo que tiene que hacer Marvel en el cine es diversificar, como ha hecho en los cómics. Y bueno, hay margen para ofrecer productos de muchos tipos. Entonces yo no tengo ningún problema con que haga películas infantiles como esta, ni películas con un humor absurdo como las de últimas de Thor. Hay gente que las odia, yo me parece bien, me parece que tiene que hacer películas de todo tipo. Insisto, no me parece mal que haga películas para niños, pero siempre que haga películas también para nosotros los adultos. Muchas gracias, un saludo y hasta pronto.